Bien, como les decía, Alejandro Katz, sociólogo, ensayista y fundamentalmente un gran analista de la política argentina. Alejandro, la primera pregunta que te quiero hacer, lo primero que te quiero pedir es una evaluación general de la elección de ayer con los números ya definitivos, porque la verdad que lo que hemos padecido ayer para tener números definitivos es enorme. Bueno, a ver, es difícil hacer una evaluación definitiva, es un proceso, porque parte de la evaluación tiene que ver con los sufragios emitidos y los candidatos a favor de los cuales se emitieron esos sufragios. Parte tiene que ver con lo que esos actores van a ir haciendo en los próximos días, es muy difícil. Yo creo que hay un dato que todos los que observan la política comparten, y es la idea de la polarización no funcionó. Massa apareció como un tercer jugador importante, algo que en un momento se pensó que sería y luego se pensó que ya no sería. Esto obliga a abre una etapa de negociaciones intensas entre las tres fuerzas que salieron mejor posicionadas con vistas a la primera vuelta electoral. También indica que posiblemente tengamos un parlamento más diverso de lo que hemos tenido hasta ahora. El oficialismo pone... Que nadie va a tener mayoría. Claro, el oficialismo pone en juego muchas bancas en diputados, no así en senadores, pero sí en diputados, porque pone buena parte de las bancas de su mejor elección, que fue la 2011. Claro, cuando Cristina sacó el 54%. El 54%. Por tanto, si los resultados de ayer más o menos se repitieran en la primera vuelta, el Parlamento será un Parlamento, o al menos la Cámara de Diputados, será una Cámara de Diputados menos homogénea, lo cual es bueno para la democracia. Dicho lo cual, yo agregaría, en mi opinión, lo que llamamos las elecciones es un proceso, no un momento. Las elecciones no son el momento de depositar el sobre en la urna y contar los sobres de las urnas. Las elecciones son el proceso de la conversación pública acerca de opciones prioritarias para la sociedad. Y ese proceso no se ha iniciado. En la preparación de las PASO, esta conversación no existió. Entonces, lo primero que señalaría es que hay una gran debilidad de la conversación pública acerca de lo que el país identifica como sus problemas centrales y de lo que el país cree que son las soluciones adecuadas para esos problemas. Claro. Déjame que te diga, porque sobre eso lo que yo veo es que todos los candidatos leen o actúan de acuerdo a las encuestas. Es decir, si la mayoría de la sociedad está más o menos de acuerdo con algunas políticas de Cristina, entonces no hablan de esas políticas. Me parece que es esta la razón. Ahora, ¿es esta la razón correcta para actuar en política? Yo tengo una opinión muy crítica, no de las encuestas, sería absurdo estar en contra de las encuestas, pero de la confusión entre política y encuestas. Es decir, las encuestas pueden orientar a los candidatos o a los partidos políticos acerca de preocupaciones de algunos sectores de la sociedad, de intereses, de expectativas, etc., pero no pueden determinar la acción de la política. Las encuestas, en definitiva, son el agregado de opiniones individuales. Y la política nos interesa en la medida en que es acción colectiva. No es la suma de las opiniones de individuos que, desconectados del espacio público, de la esfera común, en su casa, con su teléfono, contestan opciones que son las opciones que fija el encuestador. Y que a veces son cambiantes también, ¿no? Que son cambiantes, que además, hay mucha discusión técnica en relación a la validez actual de las encuestas, pero sin entrar en detalles técnicos, digo, aun si funcionaran bien, lo que nos interesa de la política es lo que producimos juntos, el modo en el que comprendemos las diferencias, el modo en el que articulamos soluciones para las diferencias, el modo en que nos damos explicaciones y escuchamos las explicaciones de los otros. Actuar en función de las encuestas es actuar en función de agregados de posiciones individuales, es por definición lo antipolítico. Y lo que está ocurriendo en Argentina es la muerte de la política. Curiosamente, después de 12 años de un gobierno que se jactó de traer la política a la escena, lo que ese gobierno deja es
una desertificación política. Básicamente porque no hay una conversación pública. El Parlamento es el sitio de la no conversación y del no debate. Los medios de comunicación son el sitio en los que no es posible conversar con el otro. Conversamos entre nosotros, pero el oficialismo no viene, nosotros no vamos. Quiero decir, la política oficial se ocupó de cancelar una escena pública. Ahora hay escenas privadas. Aisladas entre sí. Aisladas entre sí. Yo creo que es una obligación de los políticos hablar claro. No es un derecho. Porque a veces se confunde esto y uno dice, bueno, pero si mis asesores me sugieren y eso me funciona bien, ¿por qué voy a tomar definiciones? Y nosotros creemos que ellos tienen el derecho de hablar o de no hablar en función de la conveniencia electoral de lo que decidan. No tienen el derecho de no hablar, tienen la obligación de confrontar sus ideas con la sociedad para que la sociedad pueda tomar decisiones informadas, inteligentes, discutidas, para que puedan persuadir a unos y perder a otros. Yo creo que la sociedad argentina está enfrentando dilemas muy graves, muy graves, que han estado ausentes de la campaña. Por ejemplo. Yo me concentraría en tres. Uno es el dilema de la pobreza. El 30% de la población argentina vive en situación de pobreza y nada indica que ninguno de los candidatos que tienen posibilidades principales de acceder a la presidencia tenga esto como su problema central. Este es el drama central de la sociedad argentina. Ahora están haciendo un chico cuya madre tiene 13 años, cuya abuela tiene 27, cuyos padres no están presentes, que hace 3 o 4 generaciones no tienen trabajos formales, que van a escuelas en las que a duras penas consiguen terminar la educación primaria y leer rudimentariamente, y están haciendo ese chico en un barrio a 10 minutos de donde estamos nosotros, inundado, con frío y sin servicios. Eso está ocurriendo ahora, y va a ocurrir mañana, y ese chico que nace ahora, dentro de 8 años, va a haber todavía tenido una chance de hacer algo con su vida, dentro de 12 no va a haber tenido ninguna. Y la política no se está haciendo cargo de esto. Este es, a mi entender, el drama central de nuestra sociedad y no se actúa sobre eso. En segundo término, yo creo que uno de los problemas más graves, no desvinculado sin duda, pero que podemos aislar para comprender, es el de la cristalización del vínculo entre financiamiento de la política, venta de seguridad y crimen organizado. Venta de seguridad quiere decir venta de zonas de acción libre a la delincuencia. Y hay que decirlo, eso incluye el Joaquín. narcotráfico. Claro, es narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos. Quiero decir, eso es muy complicado. Es muy complicado y eso ocurre. Eso decís vos que está vinculado a la financiación de la política. Bueno, es que está vinculado a la financiación de la política y a partir de cierto nivel a la financiación del patrimonio de los políticos. Y está vinculado con la persistencia de la pobreza estructural de nuestro país. Porque hay negocio para hacer con la pobreza, de consumo o de servicios tomados de la pobreza para las organizaciones criminales. Y no estamos prestando suficiente atención a esto. La denuncia de Jorge Lanata de hace 10 días sobre Aníbal Fernández tiene la fuerza del caso, pero debemos trasladarla al sistema, porque no es un caso, es un sistema. ¿Qué pasa con la relación entre prisiones y desarmaderos de autos? ¿Qué pasa con producción ilegal de ropa, talleres clandestinos, trabajo semiesclavo y prostitución infantil? ¿Qué pasa? Bueno, estos son temas muy serios. Y hay un tercer tema que, en mi opinión, debería ser el tercer tema central de la agenda política,
que es el de los bienes públicos. Hay que hablar de los bienes públicos. Los bienes públicos son los que hemos perdido. Educación pública, salud pública, infraestructura, seguridad, bienes públicos, bienes que no tenemos que ir a buscar al mercado, que no deberíamos ir a buscar al mercado. Para eso la gente paga impuestos, claro, para que el Estado le proporcione eso. Y no solo para eso paga impuestos, sino que pagamos impuestos para recibir bienes públicos, para ser parte de una comunidad, para tener algo en común, para que algo haga que tenga sentido que vivamos juntos en este país. Nadie lo está haciendo. Entonces, pobreza, crimen organizado y bienes públicos, al menos esos tres temas tienen que estar en la agenda de aquí a la primera vuelta de las elecciones. Y tienen que estar en la agenda con palabras muy fuertes, con palabras muy claras. No son temas que admiten ambigüedad ni catálogos de buenas intenciones. Porque estamos hartos de que todo el mundo diga la educación es lo que soluciona. La educación, acá hay problemas que exigen conocimiento, imaginación y valor. La educación, es evidente que todos van a estar de acuerdo en que la educación es fundamental. Educación, ¿qué educación? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿En qué sitios? Trabajo. No hay en el desarrollo económico actual de la Argentina trabajo posible para toda la población. Entonces, o cambiamos el modelo de desarrollo o creamos un ingreso ciudadano universal. Pero algo hay que hacer. No se habla, Joaquín, no se habla. A propósito de eso, y sobre todo del crimen organizado que hablabas recién, y también de estos descuidos, de la pobreza, de gente que ha visto caer sus posibilidades económicas, te quería preguntar, ¿qué pasa? Porque el gobierno no ha hecho una mala elección ayer. Digamos, el 38% de los votos después de 12 años de gobierno es una cifra importante. ¿Qué pasa con la sociedad que, a pesar de todo esto de la denuncia de Jorge Lanata, del protagonismo de Aníbal Fernández, la campaña, que además no era cualquier funcionario, sino era candidato también, de estos problemas de pobreza, sigue votando en un porcentaje importante al gobierno? Yo no tengo una respuesta que explique la conducta de todos los electores, ni de los que votan al gobierno, ni de los otros. Pero puedo compartir algunas hipótesis. Podremos ir viendo si son consistentes o no, si son suficientemente fuertes para explicar las cosas o no. Pero yo creo que el gobierno ha sido sin duda un gobierno muy astuto a lo largo de 12 años. Es un gobierno que a mí me provoca un profundo rechazo, no solo por su estilo, sino por los resultados concretos de su gestión sobre la calidad de vida real de los ciudadanos de la República Argentina. Pero más allá del repudio que me provoca, no puedo desconocer cuáles han sido sus puntos fuertes. Y creo que algunos de los puntos fuertes fueron, primero, en relación con los sectores abandonados de nuestra sociedad, poner una palabra de cuidado. No la palabra que yo creo que hay que poner, que es la de la autonomía de los individuos, la de permitir que los individuos puedan decidir sobre sus vidas con autonomía. No, es la palabra del que displicentemente concede un mendrugo al mendicante. Pero el fin del menemismo había sido muchísimo más cruel que eso, porque había dejado en el completo olvido a los que no tenían nada. Entonces, el gobierno ha tenido una palabra de cuidado y ha hecho un esfuerzo para proveer una base material mínima a los sectores más desfavorecidos. Bueno, ante las opciones del pasado y las incertidumbres del futuro, ahí hay algo real. Claro. La clase media también ha tenido gestos que han sido efectivos. Primero, el gobierno le ha dicho: nosotros nos vamos a ocupar de los pobres. Deja de ser un problema tuyo. Nosotros nos ocupamos. Es decir, el problema de la mala conciencia, que es un problema importante en la vida social, el gobierno lo desplaza diciendo nos vamos a ocupar. No se ocupan, pero lo dicen. El problema de los derechos humanos, dicen nosotros vamos a sancionar. Cancelan las discusiones,
manipulan la política de los derechos humanos, tergiversan la relación con las organizaciones de derechos humanos, desoyen los reclamos vinculados con los derechos humanos contemporáneos, pero hacen un gesto fuerte según el cual esto también deja de ser un problema de la clase media porque el gobierno se ocupa. Hay una gestualidad deficiente. Kirchner bajando el cuadro. Esto es una gestualidad. Las madres en todos los actos públicos. Eso también resuelve problemas de mala conciencia. Y los problemas de mala conciencia en la clase media son muy importantes. Pero además da una satisfacción económica grande, estimula el consumo, crea una sensación de riqueza que continúa creando con los niveles del dólar oficial que hay en la actualidad. Claro. Crea una sensación de riqueza que la productividad de la economía no convalida, pero de la que muchos se benefician subjetiva u objetivamente. Y además le dice a la clase media, no vas a ser pobre, porque yo voy a contribuir para que tu nivel de ingresos se mantenga aunque haya inflación, o finalmente te daré un seguro, o te daré un empleo en el Estado, o algo voy a hacer, y no vas a ser pobre, que también era un fantasma muy serio para la clase media. Y también ha tenido políticas astutas hacia sectores de poder económico que se han visto muy beneficiados en el ciclo kirchnerista. Así es. Entonces, ha sabido manipular la relación entre deseo y temor, la relación entre necesidad y satisfacción, la relación entre subjetividad y mundo objetivo, la ha manejado bien, a expensas del deterioro general, a expensas de un empobrecimiento material y simbólico, y sobre todo a expensas del futuro, porque el kirchnerismo lo que ha hecho es consumir en el presente riquezas futuras. La inflación técnicamente no es nada muy distinto que el consumo presente de riquezas futuras. Y este es un gobierno que ha consumido activos, que ha destruido activos físicos y activos simbólicos. Digo, ideas que eran buenas ideas, que siguen siendo buenas ideas. Igualdad, inclusión, justicia, derechos humanos, las ha malversado. Pero esas ideas, para que consideráramos que eran buenas, tuvieron mucho esfuerzo de construcción colectiva y en muy poco tiempo el gobierno las degradó, porque las convirtió en ideas facciosas, porque los resultados de lo hecho a través de ellas fueron pésimos y por tanto desvirtúan la idea, porque las puso en boca de unos y no de la sociedad como un problema de todos. Es un gobierno que ha destruido activos construidos a lo largo de muchos años, pero lo ha hecho arrojando beneficios sectoriales, beneficios subjetivos. Que le está dando ciertos réditos. Sí, y hay que decir que nosotros tenemos una larga historia de crisis muy traumáticas y el gobierno ha conseguido que no haya una crisis traumática. No es la hiperinflación de Alfonsín. No es el 2001. No es el 2001, pero tampoco es la hiperrecesión con el desempleo del 99-98. Entonces, bueno, eso también le es reconocido de uno u otro modo. Te agradezco mucho, Alejandro. No, al contrario.